7:55 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor ministro del Interior, el general Patricio Carrillo. Lo hemos invitado para analizar algunos temas vinculados con los temas de la seguridad, incluso vinculados con la política, como es este juicio político de esta mayoría que busca la destrucción en el país, mayoría legislativa. Quisiera empezar este diálogo con un último anuncio que hiciera el presidente de la República de por qué esta reacción de estos políticos, de estos politiqueros, que desde la Asamblea buscan el caos y la desestabilización que se ha evidenciado con sus acciones, precisamente en este combate al narcotráfico y los resultados tangibles que ha dado este combate. Por favor. Ecuador ha sido distinguido por haberse ubicado en el tercer país del mundo con mayor incautación de droga. Más de 300 toneladas de droga en nuestro primer año de gobierno. A muchos les duele nuestro trabajo y nuestra acción. A muchos políticos les duele en sus bolsillos los 300 toneladas de droga incautadas en un año. Pero no nos vamos a amedrentar. No nos vamos a amedrentar, porque vamos a continuar con esa tarea de extirpar de la sociedad ecuatoriana la violencia generada por el narcotráfico y por el crimen organizado transnacional. General Carrillo, muy buen día. ¿Cuán grave es esta situación que estamos viviendo, que al combatir, que es lo lógico que un Estado lo haga, al narcotráfico, tenga estas respuestas políticas en el Ecuador? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a todas las personas que nos escuchan esta mañana a través de EXA y Radio Democracia. El presidente de la República ha entendido la gravedad de tal forma que lo primero que ha hecho en este año de gobierno es declarar al narcotráfico como la principal amenaza. Y de esta forma obligar prácticamente a las instituciones a replantear la política, la agenda, la estrategia en términos de combatir este flagelo que es un flagelo universal. Teníamos algunas complicaciones, entre esas la confianza minada con los organismos internacionales, con las redes de inteligencia, por los comentarios, por esta forma como se mira desde afuera también. No es un tema de política exterior del Estado ecuatoriano, es un tema de la política exterior de los otros países que tienen que coordinar y que no saben si existe una penetración real del narcotráfico, pero lo que sí pueden entender es que existe una posibilidad de la economía ilegal ser producto de actividades ilegales relacionadas con este mercado. Entonces, desde esa prioridad que el gobierno nacional la adoptó, y al declarar el narcotráfico como la principal amenaza, lo que nos ha correspondido es venir trabajando en términos de transparentar muchas actividades. Producto de una reestructuración que se dio inició en el Ministerio de Gobierno de ese entonces con la ministra Romo, en esa reestructuración de la Dirección de Antinarcóticos se vino fortaleciendo algunas capacidades, y creo que producto de eso han venido algunos hechos políticos que ya los conocemos. General Carrillo, si bien es loable que el Estado haya desbaratado estas bandas y haya encontrado 300 toneladas, pero por otro, una preocupación de cómo en el país ha ingresado esta droga. Claro, hay varias cosas. Por eso, insisto, Miguel, la agenda se reestructuró en términos de esta amenaza, la política y la estrategia. Y en ese sentido, nosotros lo primero que buscamos es desnarcotizar la economía del país. Y la lucha frontal es hacia esas economías ilegales. En operativos grandes, como los casos que han sido ya entregados y que la opinión pública los conoce a través de los medios, se han incautado 24
millones de dólares en efectivo. Hay personas que pierden la vida y que cuando uno busca información para poder hacer trazabilidad, lo primero que encontramos es relaciones y dinero en efectivo. Hace 8 días falleció una persona, o 15 días, en Guayaquil. En el allanamiento que se hizo a su domicilio para buscar información, nos encontramos con 8,5 millones de dólares encaletados, más euros. Se ha encontrado bloques de oro sólido, con lo cual indiscutiblemente hay otro mercado como la minería ilegal. Entonces, todos estos temas están relacionados porque es a través de la economía cómo se van generando unas redes policéntricas de crimen organizado. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. De ahí que el presidente de la República ha decidido hacer una fuerte inversión en el tema de seguridad. No hemos recibido nosotros inversiones históricas de 1.200 millones para el tema de seguridad y defensa. Han ido comisiones a visitar a países para ver en la posibilidad de gobierno a gobierno buscar cómo fortalecemos capacidades especialmente de investigación y de inteligencia. Cuando nosotros miramos el mapa criminal y miramos el mapa político y miramos los tiempos políticos, vemos que la violencia se incrementa especialmente en frontera, en la costa del Pacífico, porque están también la posibilidad de poner autoridades locales que hay que ver cómo y de qué forma se realizan los financiamientos en campaña, cuáles son los intereses, si realmente hay atrás un proyecto político de beneficio a los ciudadanos o hay un interés de organizaciones para que pueda haber más laxitud. Entonces, ¿por qué el crimen organizado no funciona si no es con apoyo y con estructuras que les ayuden para que las leyes no sean sumamente duras y severas? Ellos no quieren ocultar el delito, ellos lo que quieren es que exista impunidad. Entonces ahí vamos viendo los relacionamientos que van existiendo en la administración de justicia, que exista una posibilidad de no acciones digamos ejemplarizadoras en cuanto a imponer ante evidencias, imponer una sanción. Entonces, todos estos temas que ya los planteaba Cicerón desde hace rato, ¿no? Decía, nadie debe obedecer a aquel que no merece mandar. Pero eso es lo que está pasando, lastimosamente, en nuestra justicia. Nuestra justicia está erosionada, hay una crisis de legitimidad, parecería que la política de seguridad no funciona, pero estamos tratando de contener, porque si no contenemos todo esto ante el reacomodo político que hubo con el gobierno del presidente Lasso, los indicadores se dispararían muchísimo más. Vamos a hablar, señor ministro, del tema de la justicia, tan cuestionado en la actualidad por la casuística, los casos que se han evidenciado recientemente, pero en el tema del narcotráfico y esta economía ilegal se ha evidenciado con hechos de esta unión de la delincuencia política organizada con el narcotráfico, al punto que en estos últimos abusos de recursos constitucionales, recursos jurisdiccionales como habeas corpus, recurso de amparo, acción de protección, casi los mismos abogados que han defendido el caso de Norero. Hay un abogado que defiende hoy a Glass. Hay una vinculación de estas organizaciones políticas y delincuenciales. Mire, la defensa técnica, al menos lo que hemos encontrado son patrones de conducta. Casi siempre son las mismas estructuras jurídicas las que defienden estos casos complejos. Pero vamos más allá, Miguel. En la contratación pública, en los gobiernos autónomos descentralizados, ¿cómo está funcionando? Cómo ya se ha evidenciado que recursos de estas organizaciones son los que aparecen como inversionistas en las organizaciones. Todo eso está ya en fiscalía. Esperemos que vayan avanzando las investigaciones y se vaya descubriendo. Pero ahí es cuando el presidente de la República vuelve a hacer el llamado. ¿Qué dice el presidente Guillermo Lasso? Este ya no es un problema de las instituciones, este ya no es un problema de los ciudadanos o de las ciudades, este es un problema del Estado ecuatoriano y no le compete solamente al gobierno nacional. Nosotros desde el Ejecutivo estamos haciendo todo lo que se puede con las instituciones para que no sucedan cosas malas en las calles. Pero ¿cómo resolvemos las otras
los otros conflictos con los otros poderes del Estado. En el legislativo no entendemos que necesitamos ahora un marco jurídico que le dé mayor capacidad a las instituciones para combatir crimen organizado, no delincuencia común como es la mayoría de la normativa. Y en el judicial, indiscutiblemente, para que lo construyamos juntos, porque sí pasa porque las pericias, que son las que demuestran la responsabilidad de un hecho criminal, estén mucho más sustentadas, con fiscalía de igual manera, para reducir esos vacíos que existen. Y en el judicial todavía no podemos manejarnos con jueces multicompetentes, que son los que al final resuelven y dan estas garantías jurisdiccionales. O sea, ahí hay que, el Estado ecuatoriano creo que tiene que hacer un pacto por la seguridad. Creo que es el momento de llegar a un gran acuerdo, pero rompiendo esta polarización innecesaria ideológica que existe, que es lo que más está erosionando, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca hay que transparentar y hay que sentarnos a un diálogo sincero, honesto, entre los poderes del Estado, porque trabajar en función de la seguridad ya no es una opción, es una obligación. Caso contrario, nos veremos cada vez con indicadores mucho más agresivos y mucho más expuestos, digamos, porque el indicador con el que se mira el mundo entero, que es la tasa de homicidios, hoy está contenido, pero venía subiendo, venía creciendo, está contenido en una cifra elevada, y vamos a terminar el año con cerca del promedio en América Latina, que está en 22, 23 por cada 100,000 habitantes. De lo que manejábamos 7, 8, una cifra, ahora ya estamos en 2 cifras, ¿no? Eso preocupa. Necesitamos trabajar muchísimo en el tejido social, necesitamos devolverle civilidad y civismo al ciudadano, especialmente a los jóvenes, trabajar en el largo plazo para que no perdamos como ahora una generación completa. Quienes están perdiendo la vida y quienes están involucrándose en actos delictivos, formando parte de organizaciones criminales, que ya no son pandillas, son clanes asociados a mercados ilegales. Esos jóvenes hace 20 años, si hubiesen recibido una escolaridad y una educación adecuada, estuvieran con una cultura más bien virtuosa y no estuvieran asociados con delito. Entonces, tenemos que trabajar en el largo plazo con eso, para que nuestros niños ahora, mañana no se vean involucrados. Y ahí las políticas públicas que tenemos que analizarlas. Mire, el presidente Lasso ha dicho, para mí el problema es la desnutrición infantil. ¿Quién ha trabajado antes? ¿En qué gobierno se ha trabajado en la desnutrición infantil? Para que lleguen los muchachos con una mejor capacidad a las escuelas y reciban la formación adecuada. Todo eso que se perdió durante 20 años, 2 décadas, hoy son los jóvenes que están involucrados y que muriendo en las calles y en las cárceles. Eso es lo que hay que resolver en el largo plazo. Pero en el corto plazo también tenemos que ir resolviendo problemas, y los problemas son fundamentalmente de economía. Como en el Ecuador desnarcotizamos la economía, cómo le volvemos más transparente la economía. Yo creo que ahí hace falta mucha virtuosidad en la gestión pública en todos los niveles, desde los municipios, la contratación pública, la corrupción y la impunidad. Todos estos temas son los que hay que resolverlos, y a veces desde la dimensión y desde la gestión que uno tiene y la capacidad que uno tiene en el ministerio, uno se ve desbordado. Por eso hacemos el llamado para sentarnos a conversar entre todos los poderes del Estado. General Carrillo, ¿cómo lograr este gran acuerdo por la seguridad? Porque en la práctica daría la impresión que hay 2 países. El país que busca un diálogo para enfrentar estas amenazas que están instaladas en el Ecuador, como el narcotráfico, y el otro, el discurso politiquero, que, por ejemplo, ustedes invocan el gran acuerdo por la seguridad, la respuesta de la Asamblea es... Juicio político. Juicio político y el desbaratamiento del proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza. Sí, ¿cómo empatar esto? Claro, en lo fáctico son hechos que esto demuestran, ¿no?, la polarización, la ceguera por oponerme nada más, y la única forma de entender será que estamos próximos a unas elecciones seccionales y el populismo es lo que tiene que convencer. Ahí hacemos un llamado también a los ciudadanos, porque tenemos que mejorar nuestra capacidad democrática para escoger no personas sino proyectos. O sea, atrás de cada municipio tiene que haber un proyecto de ciudad. ¿Cómo le devolvemos convivencia ciudadana? ¿Cómo le devolvemos transparencia, legitimidad? Yo creo que ahí marcaría una diferencia fundamental. Y en el resto,
el diálogo, continuar con la democracia. Yo creo que el presidente Lasso ha dado demostraciones sumamente fuertes de ser demócrata y el gobierno del presidente Lasso es un gobierno democrático, transparente. Tal vez no es lo suficientemente empático ni eficiente como se mira, pero es honesto indiscutiblemente comparado con lo que ha existido en otros lados. Y entender que estamos saliendo de una crisis sanitaria mundial. Esas cosas no se las quiere mirar. Simple y llanamente sucede un hecho. Ayer falleció en Manta un periodista, lamentamos muchísimo. Los autores intelectuales ya están detenidos. Estamos atrás de las motivaciones para saber si es que él llevaba investigaciones sobre casos especialmente en donde estén relacionados personas con mucho poder económico, con mucho poder político, los que pudieron haber dispuesto a sicarios este asesinato. Pero en la práctica ya ese es motivo de cuestionamiento, no funciona nada en el sistema cuando las motivaciones son las complejas, porque atrás está indiscutiblemente un interés y ese interés pasa por economía. Ese es el key de las cosas. Nosotros ya no, antes cuando enfrentábamos la delincuencia común teníamos que ver cuáles son los medios que utilizan y veíamos que una motocicleta es el medio que utiliza un delincuente, pero ahora es la motivación la razón principal. ¿Cómo reducimos las oportunidades si la motivación es lo que va a llevar a que en cualquier momento suceda este evento? Si nosotros seguimos con esta opacidad, si nosotros seguimos involucrándonos económicamente con grupos irregulares, si la economía del país sigue distorsionándose con la presencia de mercados ilegales, la violencia indiscutiblemente va a seguir creciendo. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, general Carrillo, ¿cómo lograr evitar que estos recursos, esta economía penetre y sea parte de esta contratación? Incluso se ha evidenciado en algunos municipios esta acción u omisión con la minería ilegal. Mire, hay que devolverle muchísimas capacidades al Estado ecuatoriano. Nosotros creemos que la inseguridad está relacionado a la eficiencia o a la presencia de un policía o de una OPC en la calle. Cuando en la práctica lo que sucedió durante mucho tiempo, deslegitimadas y desvalorizadas inclusive instituciones de control. Contraloría, por ejemplo. Instituciones que deben ser baluarte para la transparencia en la sociedad ecuatoriana. Si no tenemos esas instituciones fortalecidas, entonces todo va a funcionar de manera irregular. La pregunta es, ¿cuándo empezó y cómo crearon normas que vayan en este sentido no fortaleciendo sino debilitando las instituciones? A la Policía Nacional, ¿por qué le quitaron las leyes especiales? Cuando es una institución que merece desde lo más básico disciplina, y la disciplina con un reglamento, con una ley sumamente severa, no como la que se le aplica a cualquier funcionario público, sino una severidad para evitar la cooptación y para que los valores y los principios sean los que vayan cada vez institucionalizándose. Es que en la debilidad institucional ganan los delincuentes. Eso es. Entonces, ahí está el quid del asunto. Y cuando miramos evitar el contrabando, para el tema de trata de personas, tráfico de armas, microtráfico, narcotráfico, tráfico de especies, inclusive ahora problemas y delitos ambientales. Todo esto genera al final la crisis social que hoy estamos viviendo. Y todo esto pasa por las políticas públicas que se tomaron hace mucho tiempo. ¿Por qué les quitaron competencias a instituciones? De manera muy innovadora, supuestamente, crearon instituciones nobles que ahora nadie les pide que respondan. Veamos cuánto las agencias municipales de tránsito incautan en sus operativos. No cogen ni una cédula caducada, no emiten ni cédulas, no emiten ni placas, no llevan ni registros adecuados. Entonces, ahora ir construyendo nuevamente esto implica no solamente tiempo, sino recursos y también pérdida de vidas humanas, lastimosamente, por la trazabilidad. Lo más importante para las instituciones como la Policía Nacional en temas de las competencias que le quitaron en migración y en tránsito no era la posibilidad de tener un policía haciendo ese control en la calle, es la base de datos. ¿Cómo hacemos estratégicamente análisis de la información migratoria?
¿Cuántas nacionalidades han ingresado acá? Cuando la política del Ecuador fue permitir que todo ciudadano ingrese y libertad de movilidad y en condiciones de irregularidad puedan permanecer acá en el Estado ecuatoriano. Es decir, todos esos anonimatos ahora nos están pasando una factura, Miguel. Es decir, esa perversión de lo que usted cita podría añadir no solo el tema de ordenamiento del tránsito y la seguridad vial, que no han podido articular los 221 consejos cantonales por falta de capacidades, la estructuración con técnicos de las unidades de gestión de riesgos, el tema de la prevención, la integración de las juntas de protección de derechos. Es decir, aquí se ha desvirtuado a pretexto de autonomía los gobiernos descentralizados. Sí, yo creo que siempre hay esa forma de pensamiento que tienen también, y en el imaginario de los municipios y de sus autoridades está que no tienen competencias en materia de seguridad. A mí me parece que ese es un error, porque asociamos que el antónimo de seguridad es inseguridad, y esa no es la verdad. La inseguridad se da por una mala convivencia en las ciudades. ¿Cómo recuperamos convivencia? Y la convivencia es un tema de autoridad local. ¿Cómo le devolvemos unos mecanismos cívicos, especialmente a los jóvenes? ¿Cómo le devolvemos buen ejemplo a los Control del territorio. Control de territorio, menos oportunidades, servicios públicos de calidad en cuanto tiene que ver a luz eléctrica en las vías, en cuanto tiene que ver a orden y ordenanzas municipales que permitan manejar eso de mejor manera. Por eso hemos creado, Miguel, y estas son las buenas noticias también, estamos adelantando algunas actividades a nivel territorial, como los encuentros por la seguridad. Lo hemos hecho ya en varias provincias. Esta semana que termina la realizamos en Carchi, tuvimos una gran acogida. Estamos con ellos trabajando, estamos con proyectos auspiciados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, ya los iremos concretando. Son mecanismos cívicos de prevención. Claro, pero muchas de estas cosas no se miran y terminan siendo o terminan creyendo que no funcionan, porque siempre va a haber violencia, y la violencia ha existido también en la sociedad, no es nada nuevo, no en los niveles que hoy estamos viviendo. Indiscutiblemente hay una ola, pero esta ola tampoco es la referencia del Ecuador. Si nosotros miramos, no hay una distribución homogénea de muertes violentas. El día de ayer sucedieron 6 muertes violentas, y todas concentradas en un territorio geográfico. La pregunta es por qué en esos lugares existe mayor concentración y en otros espacios no. Ha crecido. Guayaquil es un epicentro, Esmeraldas es otro epicentro, Manabí es otro epicentro. Por eso se declaró en su tiempo un estado de excepción. Por eso estamos trabajando junto con Fuerzas Armadas en Frontera Norte como una zona de seguridad especial. Por eso estamos trabajando en determinados sitios ya de manera focalizada. Pero cuando miramos el mapa criminal nuevamente, Miguel, lo que encontramos es que en la sierra no ha crecido la violencia, se ha mantenido. La violencia intrafamiliar es la que sigue predominando, no la violencia criminal. Pero cuando miramos la costa, en determinados sitios geográficos que están cerca de frontera y cerca de puertos, ahí se ha triplicado las muertes violentas. Pasamos de un indicador al año 2020, claro, estábamos en pandemia también, pero al año 2019-2020 teníamos un promedio de 100 muertes violentas por mes. Pasamos a un promedio de 355 muertes violentas por mes, que es lo que estamos ahora manejando, con una concentración del 85-90% en la costa ecuatoriana. ¿Tenemos que resolver ese problema? Sí, pero no lo podemos resolver si no lo miramos como Estado. Cómo vamos fortaleciendo la administración de justicia, cómo vamos fortaleciendo la normativa, lo vamos a trabajar con ordenanzas, no tiene la misma fuerza que una ley. El gobierno nacional ha invitado al legislativo para sentarnos en unas mesas de diálogo y sacar las leyes que son más importantes. Si la demanda principal de los ciudadanos es la seguridad, ok, sentémonos con el legislativo, pero no estar compareciendo todas las semanas 4 o 5 horas para que le acusen al ministro de asesino por las jornadas de octubre del 2019 o de junio del 2022. Si no, sentémonos a buscar las leyes que necesite el ecuatoriano para resolver el problema de inseguridad. Esa es la invitación que nosotros también les hacemos. Vamos con el tema de la justicia. Es indudable, general Carrillo, que el país vive inseguridad jurídica debido a los abusos, el manoseo de las garantías constitucionales y jurisdiccionales. El caso de este juez Bani Rubén Molina Barrezueta, que fue detenido, y ahí está la acción de la justicia, ya le dieron medidas cautelares y va al arresto domiciliario. La tarea de la policía ha sido intensa en este sentido, pero choca contra la justicia, no todos por cierto, pero hay una parte de estos jueces venales
que actúan en este sentido, general Carrillo. Sí, la realidad está demostrando quiénes están del lado de los ciudadanos y quiénes están del otro lado, Miguel. Indiscutiblemente las irregularidades respecto de este y del otro, del anterior, porque los personajes siguen siendo los mismos. Aquí lo que están buscando es libertad, sobre la base de opacidades. En este último yo creo que la academia jugaría un rol importantísimo estudiando cómo se otorgaron estos mecanismos, boletas manuales que no fueron elevadas al sistema con datos equivocados y lo presentan al SNAI con fotocopias, ya se hizo una pericia, ni siquiera es un documento original. Entonces, y la presión del grupo que pide la libertad porque supuestamente en un afán poco democrático del gobierno no se le otorga la resolución, no se cumple. Entonces todas estas cosas son las que nos llaman la atención indiscutiblemente, pero yo creo que el imaginario y la inteligencia de los ciudadanos es amplia y tienen comprensión exacta de lo que está sucediendo. El tema, el problema realmente, Miguel, que yo miro es el impacto que tiene en la calidad de democracia que estamos viviendo. Y creo que ese también es otro mecanismo que hay que resolverlo. Hay que ser mucho más demócratas. Mire, lo que sucedió con el primer habeas corpus del ex vicepresidente, ahí se dijo que el gobierno era débil, que no podía permitir. El gobierno cumplió con la resolución, luego se resolvió y otra vez el personaje regresó a prisión. Ahora, en cambio, que es poco demócrata y que está entrometiéndose en la administración de justicia. Entonces, todos estos temas demuestran la calidad de democracia que estamos viviendo y ahí creo que también juegan el rol educativo que tienen las academias, el sistema educativo mismo. General Carrillo. Y los medios de comunicación, indiscutiblemente. Efectivamente, y nosotros tratamos de contribuir buscando la verdad, pero hay que concienciar también al Ecuador para que en lugar de las mentiras de estos sectores políticos que inundan las redes sociales, se entienda, al menos el último caso del habeas corpus para Glass. Glass es un delincuente que está con sentencia ejecutoriada. Hay que leer la sentencia cuando se habla de una organización delincuencial, la que actuó en el país. ¿Cómo se puede respetar, pregunto, cuando un juez actúa sin jurisdicción? Segundo, cuando un juez usurpa funciones que ha sido determinado. ¿O seguimos en este caos jurídico? No, y un adicional diría yo, Miguel, cuando un juez estaba con auto de llamamiento a juicio. Esto es una vergüenza para el sistema de justicia. Realmente es una vergüenza y yo creo que lo que se necesita ahí es más transparencia para ser disruptivos con la corrupción. Pero a nosotros no nos queda más que cumplir con la ley. Nosotros tenemos que cumplir con la ley. ¿Qué se ha hecho? Se ha pedido se ha elevado un informe solicitando la revocatoria y la anulación indiscutiblemente de estas medidas adoptadas. Está en procedimiento, está en proceso y esperemos ya que en algún momento realmente se actúe conforme al derecho y revisar las normas. Yo creo que ya la Corte Constitucional también tendría que ayudarnos con un pronunciamiento para ver cómo estas ambigüedades que se están buscando, estos vacíos que las defensas técnicas van encontrando, nos permiten más bien fortalecer y no ser fácilmente utilizadas y manipuladas. Claro, hemos dicho, la Corte Constitucional tiene una obligación constitucional de precautelar la constitucionalidad de los actos. Aquí hay una corresponsabilidad, pero también, general Carrillo, no es su responsabilidad, pero explicar bien. Ayer leíamos un pronunciamiento de uno de los relatores de la ONU, un reconocido hombre público, pero muy sesgado en la actuación política en favor de la mala experiencia del socialismo del siglo XXI, el ex canciller peruano Diego García Sayán, que decía: ¿qué está pasando en el Ecuador con ese habeas corpus? ¿Se va a respetar o no? Es decir, desconcierta que un hombre de esa magnitud hable sin conocer bien de lo que está pasando en el país. Claro, o sea, yo creo que la sociedad ecuatoriana
quienes han incorporado la honestidad en su forma de vida valoran perfectamente por dónde están los razonamientos lógicos, ¿no? Pero esto no es cuestión de convencer en un discurso, esto es cuestión de demostrar jurídicamente también. Y nosotros hemos presentado todos los argumentos legales para que queden anuladas esas medidas. Más allá de lo que se pueda decir políticamente, más allá de lo que se pueda pronunciar, que las opiniones son absolutamente válidas, pero son opiniones nada más. El tema es jurídicamente cómo demostramos nosotros la nulidad. Y creo que la Administración de Justicia acaba de reconocer cuando lo que hace es indiscutible resolver una prisión preventiva para el juez por 90 días e iniciar una acción ahora, de esto va a penal. tomar, esta apelación va a tomar su tiempo, y mientras tanto... No, mientras tanto, nosotros pediremos por lo menos que la disposición del juez sea en original, sea corregida el número de cédula, sea subido al sistema y sea entregado como el procedimiento normal. Pero claro, hay un problema serio. ¿Cómo ya no es juez? ¿Cómo ya no tiene funciones? Y ahora va a legalizar esos papeles que lo hizo por la ventana. Y claro, y no tenía ni siquiera las competencias, porque él estaba con un auto de llamamiento a juicio, con lo cual indiscutiblemente usurpó funciones. Así es. General Carrillo, ¿teme por el juicio político que lo vuelvan a llamar? No, el juicio político es lo que menos me preocupa, Miguel. A mí las personas somos transitorias en la vida, inclusive las personas somos pasajeras. Yo temo porque cada vez vayan debilitando la institucionalidad, temo porque la democracia en nuestro país no funcione, temo porque nuevamente pretendan cooptar instituciones y utilitariamente a la policía la manipulen para fines políticos, como ya sucedió lastimosamente. Temo que en la mayoría que puedan conseguir ellos no exista sino una voluntad política ahí, pero los ciudadanos son los que perciben lo que estamos haciendo. Yo he visto al interior de la policía una gran legitimidad, he visto una recuperación de la moral. Recuerde que estamos saliendo de un atraco sin precedentes de 900 millones al sistema de seguridad social. Recuerde que estamos saliendo de una deslegitimidad por el pronunciamiento de los narcogenerales, que ya también creo que en ese sentido el mando actual es un mando al cual yo le doy entera confianza, ya luego de los informes inclusive de Contraloría. ¿Cree usted que se ha depurado ya la policía? Yo creo que la policía en este momento, sin decir que mañana pueda ser nuevamente contaminada, porque en la práctica el crimen organizado funciona así, pero creo que el mando actual es un mando que merece respeto. Y creo que hubo demasiada carga, abundancia discursiva respecto de los narcogenerales en la policía, cuando fue la única institución que reaccionó, fue la única institución que transparentó, y inclusive se sometieron a este informe especial de Contraloría. Pero ahora que ya se ha entregado el informe y que se están tomando indiscutiblemente las acciones administrativas y penales, los dos oficiales en servicio pasivo sabrán cómo se defienden. Eso ya es un tema de responsabilidad penal con Fiscalía. Con el activo nosotros estamos tomando las acciones que nos correspondan, pero también en un justo juicio y un debido proceso. Pues no podemos así nosotros ante el informe ya tomar una decisión. Este es un proceso administrativo que llevará su tiempo, pero creo que la policía indiscutiblemente ha quedado liberada ya de esto. Ya hablar de narcogenerales en la policía me parece que es un despropósito. Es decir, se ha limpiado de esos casos específicos. Así es, Miguel. Yo tengo absoluta confianza en el mando, y el presidente de la República también les ha ratificado, y a través de mí siempre les enviamos el mensaje también. ¿Continuará concurriendo a la Asamblea para recibir esos señalamientos? Ayer se reactivó el juicio político que quieren a la fuerza llevar, con una circunstancia. El país vio la actuación de la fuerza pública, la policía, Fuerzas Armadas. Al contrario, se hizo críticas por qué no se actuaba frente a esa violencia que se había entronizado desde los sectores que protestaban en el Ecuador. Ahora se habla de una represión, cuando quienes reprimieron y causaron tanto daño fueron los otros sectores. Sí, es que no se entienden ni siquiera conceptos, Miguel. La policía repele.
La policía no reprime, la policía por principio defiende, no ataca. La policía se forma para proteger, no para agredir. Esos son principios sobre los cuales nuestra institución se ha ido formando. Si hay 4 dimensiones que a la policía le permiten sostenerse en el tiempo, han sido su preparación, su entrenamiento. Segundo, el ir cada vez acumulando doctrina. Tercero, el equipamiento que al final es el que le otorga el Estado ecuatoriano para el cumplimiento de su misión. Y finalmente el marco jurídico con el que tiene que operar. Y la mayoría de policías, por regla, actúa bajo principios de legalidad. Por regla. Las excepcionalidades pueden suceder en el contexto de la calle porque son seres humanos, pero esos transparentemente hay los procedimientos. Hay un procedimiento interno y hay un procedimiento penal para las inconductas. Pero por regla general el policía actúa siempre bajo principios democráticos. 2 temas finales, general Carrillo. Encantado, Miguel. ¿Cuánto le preocupa la situación del ISPOL? Más allá de esa tarea que la reconocemos, ha emprendido su director general, el coronel Renato González. Ayer había una queja, la Contraloría no quiere auditar algo que debiera hacerse con la institución luego de irrogarse este daño de más de 900 millones. Mire, nos preocupa muchísimo el tema del ISPOL. Nos preocupa tanto que con el presidente de la República tenemos permanentemente reuniones, y no solamente entre nosotros, con las otras instituciones que se vieron involucradas: Banco Central, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Procuraduría. Es decir, estamos sentados siempre en mesas permanentes para tratar de resolver. Y yo creo que en corto plazo habrá algunas soluciones de recuperación sumamente importantes. Lo estamos trabajando y el directorio del Banco Central hay más de 200 millones. El directorio del ISPOL lo conoce, sabe. Eso ha afectado inclusive ahora en la tasa de interés de los compañeros. Vamos a tomar algunas decisiones ahí. Pero con el tema de la Contraloría me parece que ahí hay que hacer una línea de tiempo. Todos sabemos lo que sucedió en la Contraloría y todos sabemos quiénes, los excontralores, en qué situación se encuentran. Pero ahora estamos en un acto absolutamente coordinado, estamos trabajando con ellos y yo creo que es un tema de comunicación nada más. Sí vi el día de ayer una fundación que hace algunos temas de transparencia, supuestamente ha emitido algunos comentarios, pero nosotros estamos trabajando con la Contraloría para que esas auditorías, que son necesarias, que se necesitan, pero que también pasan por los estudios actuariales y unos cuantos mecanismos, porque usted sabe que la seguridad social tiene que garantizarse a largo plazo sobre estudios actuariales. Los recursos previsionales los estamos trabajando, y yo quiero reconocer el trabajo del coronel González. Es un trabajo muy valiente, excepcional, es valiente indiscutiblemente, es una persona que ha puesto la cara, y él sabe que nosotros trabajamos desde el inicio. Yo fui parte de los denunciantes junto con el director de ese entonces, mi general Jorge Villarroel, y la ministra de ese entonces. Un gran hombre, el general Villarroel. Y con Colombia, finalmente, general Carrillo, con Colombia hay un cambio de gobierno, ¿seguirá ese intercambio de información institucional que es tan vital para enfrentar a la delincuencia? Mire, las instituciones, yo voy a hablar por Policía Nacional, que es la que más conozco, son instituciones del Estado ecuatoriano, y creo que en Colombia sucede absolutamente lo mismo. Las coordinaciones y las confianzas existen, más allá de que la política exterior, como maneje Colombia o como maneje Ecuador, serán diferentes, pero tenemos mecanismos nosotros de interacción permanente: Ameripol, Interpol, la reunión de altos mandos policiales con Bifron. Hay varios mecanismos sobre los cuales se interactúa, y los mecanismos fundamentalmente de inteligencia, porque al estar tan cercanos y al recibir nosotros el impacto de la política de seguridad que tiene Colombia, la coordinación es muy cercana, lo que tiene que basarse en confianza, y espero que al menos entre los mandos policiales habrá la confianza necesaria. Nos trataremos de reunir con el Ministerio de Defensa, que es el que dirige allá también la política de seguridad, y iremos buscando las articulaciones necesarias para defendernos del crimen organizado, que es lo importante. Bien, al señor ministro del Interior, general Patricio Carrillo, ¿y puede dormir tranquilo, general? Yo siempre, claro, yo tengo mi conciencia tranquila, yo duermo muy bien 8 horas al día, Miguel. Muchas gracias. Aunque a momentos le despiertan a la madrugada por algún operativo, detención del juez. Aunque hay días que tenemos que alargar los minutos y las horas, pero indiscutiblemente que descansamos muy bien. Gracias, Miguel.
El ministro del Interior, general Patricio Carrillo, aquí en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. 8:34 minutos, vamos a una pausa publicitaria, volvemos con la asambleísta de la Izquierda Democrática, Yesenia Guamaní. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita y el precio está bueno. ¿Qué dices, mujer? La marca es muy importante. Es garantía. Pero, Luis, aquí dice que te dan garantía de 1 año. Puede ser, amor.